Apreciados colegas docentes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Jorge Rodríguez. Les comparto que nací en el medio rural del municipio de Samaniego, Nariño, rodeado de arbustos de café, naranjos y guavos, que en otros lados es más conocido como guamo. Desde el patio de mi casa se observa a la distancia el río San Juan. Era una época silenciosa, tanto así que se escuchaba el sonido del río. Un poco más al sur está el Arco de Piedra. Es una caverna en la roca de color blanquecino, con algunas tradiciones, leyendas, y allí dicen que se albergaron personajes como el coronel Bravonel Yela, antepasado de nuestra familia, y el obispo alemán Pedro Schumacher, muy querido en la ciudad paisaje de Nariño, y cuyos restos reposan en el templo parroquial de mi querida tierra natal, Samaniego. Bajo los árboles y los caminos difíciles de la geografía andina, transcurrieron mis primeros años de vida, cargado a la espalda de mi mamá, de mi abuelo materno y de mis tíos. Cuando crecí un poco, bajo este contexto escuché los primeros cuentos que me narraban mi tío Franco, el hermano menor de mi mamá. Crecí escuchando la radio tradicional. Desde que recuerdo me gustó la música romántica, la que hoy llaman de la plancha. Recuerdo de las emisoras como La Voz de Bogotá, que solo se sintonizaba en las noches, la Radio Caracol y Sutatensa, que era una emisora creada para la formación del campesino por la Iglesia Católica. El tiempo transcurre y es la hora de ir a la escuela. Tenía 7 años cuando esto sucedió, ya que debía caminar varios kilómetros a la escuela más cercana, y allí tuve una profesora maravillosa que sabía llegar a nuestra imaginación, Hermencia Bastidas, muy buena relatora de la historia de nuestro pueblo y de la experiencia religiosa también. Allí aprendí mis primeras letras. De los viajes a la escuela recuerdo que soñábamos junto con otro compañero tener un transporte. Imaginábamos una bicicleta con cubierta para que la lluvia no nos mojara. Era un sueño, porque los caminos de herradura de aquel entonces eran intransitables, sobre todo en las épocas de lluvia. A pesar de todo, nuestro caminar fue feliz, sin complicaciones. Otro de mis sueños en esta época era salir del medio rural e ir a la ciudad, aprender a escribir bien y escribir cartas a mi familia desde la ciudad. Tenía la experiencia, porque mi abuela materna leía en familia las cartas que escribía mi tío desde el ejército en donde prestaba el servicio militar. Hablando de lectura, mi tío Francisco en las noches leía en voz alta la Biblia y mi abuelo leía los domingos el evangelio correspondiente. La cartilla que me compró mi mamá para la escuela, y recuerdo que me puse muy contento, la cartilla Charry, así se llamaba. Mi gusto por la lectura, la escuela y mis sueños se los debo en primer lugar a mi madre, mi primera profesora y mis tíos maternos. Mi profe le dijo en ese entonces a mi mamá que me buscara revistas para leer, y mamá así lo hizo. Tuve el acceso a libros que, aunque no muchos, había en la casa de mi abuelo materno. En ese entonces solo había hasta segundo de primaria en la escuela rural, y para continuar mis estudios mi mamá me mandó al pueblo más cercano, Providencia, en el departamento de Nariño. En ese entonces este pequeño pueblo era corregimiento del municipio de Tuguerres. Hoy es un municipio. Madrugaba los lunes y permanecía en el pueblo hasta el viernes después de la jornada escolar y volvía a la casa de mis abuelos maternos. Cuando terminé la primaria no pude seguir por las afugias familiares y por eso volví al campo a trabajar. Y fue un tiempo de trabajo pastoral con la iglesia y de bastante reflexión. Un tiempo después
viajé a Pasto, la capital del departamento de Nariño, y unos 2 o 3 meses la vida me brindó la oportunidad de ir a Bogotá y de estudiar un poquito de filosofía en la Universidad San Buenaventura de los Padres Franciscanos, y luego estudié teología en la Universidad Javeriana de los Padres Jesuitas. Esta experiencia fue la realización de uno de mis sueños. Por mi trabajo con la Iglesia tuve también la oportunidad de viajar por la geografía colombiana, y una de esas experiencias que me marcó profundamente fue el año que permanecí en el corazón de la cultura guayú, una comunidad indígena que se ubica en la península de la Guajira colombiana. Tuve trabajo pastoral y docente en la ciudad de Buga y Pasto. De allí fui a trabajar pastoral en Túquerres, en donde había terminado mi bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga. De aquí nuevamente fui al norte, a la ciudad de Valledupar, y terminé este primer periplo pastoral en la ciudad de Barranquilla, en donde conocí a la mamá de mis hijos. En esta época, donde comienza mi experiencia docente, primero en el sector privado en el Instituto San Francisco de Asís, la Universidad Mariana y la IU-CESMA. Fueron experiencias muy buenas, muy enriquecedoras. En el colegio orienté la pastoral y compartí algunos asuntos filosóficos, éticos y lógicamente religiosos. En la Universidad Mariana tuve a mi cargo la parte de teología, y en la institución universitaria CESMA la filosofía institucional, por mi experiencia franciscana. Vino una época de crisis y de falta de trabajo, y fue el momento que conocí más sobre la Internet y me dediqué a la asesoría pedagógica, y el señor obispo de Pasto me autorizó para ser pastoral en el crematorio de la ciudad primero y después en uno de los parques cementerios privados. Estando en esta época, y gracias a una recomendación de hermana Floralba Meneses Andrade, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana, conocí a un dirigente afro que era rector de un colegio en el sector rural del municipio de Olaya Herrera, en la costa pacífica colombiana, y debido a este contacto es que trabajo en este lugar. A este territorio se puede entrar por el puerto vallecaucano de Buenaventura, en barco pequeño, hasta Bocas de Satinga, que es la cabecera municipal de Olaya Herrera, o por el puerto nariñense de Tumaco. Por el primero tiene una duración de unas 12 horas aproximadamente, y por el segundo 3 horas en lancha rápida. Es una población con una altísima población afrodescendiente, indígena y mestizos. En el sector rural hay comunidades netamente indígenas y comunidades 100% afrodescendientes. Desde Bocas de Satinga viajo en lancha hasta la vereda Las Marías, en donde está la institución del mismo nombre, en donde se presta el servicio educativo desde el grado 0 hasta la media vocacional. Es una zona de difícil acceso por la geografía fluvial, por la existencia de grupos al margen de la ley, por los cultivos ilícitos y por las fumigaciones con glifosato. Aquí no solo llevo a cabo mi labor docente, sino también pastoral, y además colaboro con los sistemas de matrícula, gestión de la calidad educativa y prueba saber de la institución. Como resultado de esto, tuve la oportunidad de ser ponente del 14º encuentro internacional de Virtual Educa, realizado en la ciudad de Medellín en el año 2013. Apreciados colegas, les invito cordialmente a trabajar con el corazón en su labor docente, a pesar de las dificultades de recursos, de medios, de materiales pedagógicos y de la falta de energía, de la falta de la Internet. Espero que esta experiencia, que les comparto con mucho cariño, haya sido de su agrado. Muchas gracias, hasta pronto.